Me encanta ser blanco, y estoy orgulloso de serlo. Y aunque a muchos blancos les causaría rechazo la idea, yo me moriría de alegría si supiera que alguno de mis antepasados perteneció al Imperio Español. Me encanta mi piel blanca, me encanta mi heterocromía, mi nariz respingada, la forma de mi cráneo, mis labios. Y amo las mujeres blancas. Son las mujeres más bellas que hay ante mis ojos. Me encanta la cultura, la historia y el arte de Europa. Los considero lo más increíble que le ha pasado a la humanidad. Adoro los idiomas, las tierras, la música. Las tierras son hermosas. Me encantan sus ideas, sus ideales, sus valores. Estoy orgulloso de ser un blanco en Latinoamérica. Todos hemos escuchado hablar de Zamasu, o más bien, de Goku Black. Algunos lo consideran uno de los mejores villanos de Dragon Ball Super, otros, no tanto. Pero este video no es para debatir si fue un buen antagonista o no. Aquí no vamos a analizar sus peleas, ni si su poder era superior al de Goku o Vegeta. Hoy vamos a hablar de su nivel de fachero. Ok, no, hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a entrar en su mente, y en sus ideas. Porque a diferencia de Freezer, que mata por placer y poder, o de Kid Buu, que lo hace por instinto, Zamasu destruye porque cree que está haciendo lo correcto, cree que su causa es justa. Y es precisamente esa convicción lo que lo convierte en uno de los personajes más complejos y peligrosos de toda la franquicia. Los humanos no valen nada, por ende deben ser destruidos. Solía pasar mis días observándolos desde el firmamento. Lejos de este mundo, un lugar remoto por encima de este universo y de la verdad de toda creación. Concluí que los seres humanos necesitaban ser destruidos. Una terrible equivocación del Creador Supremo. Los humanos son una plaga. Así que para convertir el mundo y el universo en un paraíso codiciable, yo mismo me encargaría de exterminarlos. Y si los dioses no admiten su error, yo mismo me voy a encargar de corregirlo. No estamos ante un simple villano, estamos ante un dios caído por su propia ideología. ¿Qué lo llevó a pensar así? ¿De dónde nace su odio? ¿Y por qué, a pesar de sus crímenes, parte de lo que dice suena razonable? Soy Dino, y hoy te hablaremos de la oscura ideología y pensamiento de Zamasu. Recuerda darle like y suscribirte activando la campanita. Para entender a Zamasu, primero hay que conocer de dónde viene. Porque nadie se despierta un día queriendo exterminar civilizaciones enteras. Todo empieza con una duda, con una decepción, y en su caso, con una misión divina que se convirtió en una cruzada personal. Zamasu era un Kaio aprendiz del universo 10. Su deber no era luchar, ni castigar, ni juzgar, sino observar, aprender, y proteger el equilibrio del universo. Pero ese equilibrio, para él, nunca existió. Lo que veía desde su posición como Dios era caos, violencia y arrogancia por parte de los mortales. Una y otra vez, los mismos errores. Guerras, destrucción, codicia sin importar el planeta, la raza o la cultura. ¿Cómo podían estos seres tan imperfectos tener tanto poder, y aún así seguir existiendo bajo la protección divina? Esa fue la semilla de la duda, una duda que lo consumió poco a poco. Ni siquiera su maestro, Gowas, un Kaioshin sabio y paciente, pudo frenar el crecimiento de ese pensamiento. Zamasu empezó a ver la justicia como un deber activo, no pasivo. No bastaba con observar, había que intervenir, y si los dioses no estaban dispuestos a actuar, entonces él lo haría. Estamos hablando de seres que siguen cometiendo los mismos errores. ¿Cree que vale la pena protegerlos? Dígame, ¿no sería mejor ponerle un fin a sus actos incoherentes por nuestra cuenta? El mundo en realidad es espléndido. Pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Y esa es la razón por la que vamos a exterminar a los mortales, para regresar este mundo a su antigua gloria. Así comienza la caída de Zamasu, no con odio, sino con convicción. Y es ahí donde empieza lo más interesante, su filosofía. Zamasu no era un ser malvado, era disciplinado, inteligente e incluso noble en apariencia. Como aprendiz de Kaioshin, estaba destinado a proteger la vida y mantener el orden del universo. Y bajo la tutela de Gowas, parecía que iba por buen camino. Pero había algo que lo diferenciaba del resto. Mientras Gowas observaba a los mortales con compasión, Zamasu lo hacía con escepticismo. Donde su maestro veía potencial, él veía corrupción. Para Zamasu, el mal no era un accidente, era parte de la naturaleza humana, una falla de origen. Y cada misión, cada planeta que visitaban juntos, no hacía más que reforzar su pensamiento. Lastimosamente esto tiene algo cierto, ya que en la Tierra, el ser humano se proclamaba noble, racional, superior. Hablaba de ética, justicia, progreso.
Pero su historia estaba escrita con sangre, guerras que se repetían una y otra vez, incluso después de jurar nunca más. Dictadores aclamados, pueblos enteros ignorando el sufrimiento ajeno. Y mientras algunos nacían en cuna de oro, otros lo hacían en ruinas, sin haber cometido otro pecado que nacer en el lugar equivocado. Pero el mal no era exclusivo del hombre. En los océanos, los delfines, símbolos de alegría e inteligencia para los humanos, revelaban otra cara de la naturaleza. Manadas que mataban crías sin razón aparente. Machos que cooperaban para acorralar y forzar a hembras. Juegos con peces moribundos que, más que juego, eran espectáculo de crueldad. Ellos lo hacían no por necesidad, ni por defensa, sino por placer. Y ni siquiera en las especies más pequeñas escapaba el patrón. Entre las hormigas, modelos de orden y trabajo colectivo, también se escondía la brutalidad. Algunas esclavizaban a otras, robando larvas para convertirlas en obreras sumisas. Y cuando estallaban guerras entre colonias, miles morían en choques ciegos por territorio, sin tregua ni piedad. Algunos lo llaman instinto, necesidad, adaptación. Pero no importa el nombre, la violencia está impresa en la esencia de la vida. Bueno, continuando con el pensamiento de Thamas. Thamas ya no confiaba en los mortales, pero aún no había cruzado la línea. Seguía siendo un Kaio aprendiz, al menos, en apariencia. Sin embargo, su obsesión con la naturaleza de la humanidad lo llevó a hacer preguntas cada vez más incómodas, incluso para su maestro. Su Excelencia Gogwas. Hay un asunto que me da cierta curiosidad. Dime de qué se trata. ¿Usted cree que los humanos son seres que debamos proteger? He observado los actos que la humanidad ha cometido. Prosperando, peleando, muriendo, siempre repitiendo el mismo ciclo. Para mí, sinceramente, esa es una forma muy torpe de vivir. Pero eso es muy común en los humanos. Estamos hablando de seres que siguen cometiendo los mismos errores. ¿Cree que vale la pena protegerlos? Dígame, ¿no sería mejor ponerle un fin a sus actos incoherentes por nuestra cuenta? Y entonces, ocurrió el evento que lo cambió todo. La visita de Goku al reino de los Kaioshin del universo 10. Un mortal que se presentaba ante un dios con total falta de reverencia, con la confianza de un igual. Para Thamas, fue una afrenta imperdonable. No entendía cómo el universo permitía semejante blasfemia. ¿Qué clase de sistema divino ponía a un ser tan imperfecto en un lugar tan alto? Y más aún, ¿qué clase de dioses permitían que un mortal tocara ese poder, que superara límites que no le correspondían? Ese encuentro no solo despertó su desprecio por Goku, sino también su miedo. Porque si un mortal como él podía llegar tan lejos, ¿qué impedía que otros hicieran lo mismo? Después de este acontecimiento, visitaron el planeta Babari, un mundo habitado por una raza violenta y primitiva. Gowas le pidió a Thamas que observara, que tuviera paciencia, que diera tiempo a la evolución natural. Pero Thamas no vio evolución. Vio muerte, guerra y más muerte. Para él, esperar era ser cómplice. Ese fue el punto de quiebre, la primera grieta en su fe hacia los métodos divinos. ¿Por qué los dioses debían proteger a quienes solo sabían destruir? ¿No era la verdadera justicia evitar el sufrimiento, incluso si eso significaba borrar a quienes lo causaban? Gowas intentó corregirlo, trató de enseñarle sobre equilibrio, sobre la diversidad del universo, sobre el libre albedrío. Pero las semillas de la ideología de Thamas ya estaban plantadas. Y dentro de él, una certeza comenzaba a crecer. Los mortales no merecían ser salvados, sino eliminados. Toman por la fuerza lo que quieren. Esa es su forma de ser, su naturaleza, a la que también le llaman ley. No tienen justicia ni orden alguno. La sabiduría otorgada por los dioses no les sirve de nada. Su Excelencia Gogwas, usted siempre dice que aprender de los errores y hacer un mundo mejor es algo humano. Debo decir que por lo que he visto, los humanos no Hay que aprenden. esperar. Tenemos que observarlos. Solo esperar y observar. Cuando vine aquí me prometió enseñarme justicia. Pero el trabajo de Dios es solo observar la justicia. Y ahora usted sale con la conclusión de que el trabajo de un Dios es solo observar la justicia. Debo decir que es una vista deprimente. Aunque puedo visualizarlo. Ese mundo sin la existencia de los parásitos llamados humanos vislumbra un hermoso futuro. Falta un poco más para consumar mi utopía. Humanos despreciables, prepárense para recibir su castigo. Thamas, me pregunto si has pensado en el bien y en el mal. Sí, mucho. El mal debe destruirse. Y la justicia es necesaria para que el bien nazca. ¿No crees que eso sea la justicia?
Para eso los dioses les dieron el uso de la razón a los humanos. No podemos permitir el mal, su excelencia Gowas. Porque el mal representa violencia como los bávares. O como la inmadurez de Goku, que presume enfrentarse a los dioses. Los humanos solamente utilizan la razón para impedir un mundo perfecto de los dioses. El que le dio la razón a ellos es el mal. ¿No piensa que es muy permisivo? ¿Cómo se puede ser un dios si no se acaba con el mal? El deber de un Kaiosama y de un supremo Kaiosama es crear. Nosotros no ideamos ni efectuamos los castigos. Espero que puedas entenderlo. Entonces, maestro, ¿usted quiere que ignoremos los errores de los humanos? No se trata de ignorar, sino de observar y aconsejarlos. Eso es lo único que tenemos permitido hacer. Para consumar un castigo, solo existe un ser capaz. Fue entonces cuando Zamas comenzó a estudiar los anillos del tiempo, artefactos sagrados que permitían ver y viajar entre líneas temporales. Su obsesión lo llevó a matar a su maestro, y a explorar otras realidades, a investigar futuros alternativos y en ellos, encontró lo que buscaba. Pruebas de que los mortales, sin importar el universo o la línea temporal, siempre llevaban al caos. Con su convicción reforzada y su mente completamente trastornada, Zamasu ya no veía a los mortales como seres imperfectos, sino como una plaga, un virus que consumía el universo, un cáncer que debía ser erradicado para restaurar el verdadero orden. Ya no bastaba con la ideología, necesitaba poder absoluto. Aquí es donde el camino de Zamas se vuelve aún más sombrío. Usando las superesferas del dragón, Zamas formuló su plan: cambiar su cuerpo y fusionarse con el poder de un mortal. En pocas palabras, el encuentro con Kakaroto no solo hiere el orgullo de Zamas, sino que le provoca una obsesión. Goku es la prueba de que los mortales han ido demasiado lejos. Así que, decidido a llevar a cabo su justicia absoluta, Zamas roba las superesferas del dragón, y pide intercambiar cuerpos con Kakaroto, creyendo que con ese poder puede exterminar a toda la humanidad, y a los dioses que la permiten. Este acto no es solo una estrategia, sino una declaración. La forma más eficiente de destruir a los mortales es usando su mayor arma contra ellos mismos. Creo haberlo entendido. Sé cómo fue que mejoraste tu nivel tan rápidamente. Es la ira, ¿cierto? Al ver a tu hijo herido te volviste más fuerte, ¿no es así? Ahora que lo pienso es mucho más sencillo. Transformar todo ese enojo en poder. Había ignorado por completo el método al tratarse de una detestable alternativa usada por un miserable mortal. Interesante, con que la ira... lo tengo. Usaré mi odio hacia mi yo más débil, que fue derrotado por un simple mortal. Si el sentimiento de ira es el verdadero origen de la fuerza, entonces me volveré invencible, ya que el rencor que guardo es más grande que el de cualquier ser. Y es así como nace Goku Black, un ser híbrido, con la voluntad de un dios, pero con la arrogancia y la fuerza de un mortal. Con su nuevo cuerpo, Zamas no solo obtuvo un poder incalculable, también se liberó de los límites de la moralidad que su maestro, Gowasu, había intentado enseñarle. Y lo peor de todo, no solo se creía en el derecho divino de exterminar a los mortales, sino que veía la destrucción como una purificación. Zamas, ahora en la forma de Goku Black, no solo estaba dispuesto a destruir a los mortales de su universo, sino que expandió su alcance. Después, Black utilizó los anillos del tiempo para viajar al futuro, el universo de Trunks. Allí se encontró con su otro yo, un Zamas que ya había llevado a cabo su cruzada divina. En ese futuro, Zamas ya no dudaba, ya no cuestionaba. La misión era clara: erradicar a los mortales de la existencia. Al principio, podría parecer que la alianza entre ambos Zamas era solo un acuerdo de conveniencia, pero en realidad, fue el encuentro de dos mentes que compartían el mismo pensamiento radical. Juntos, el Zamas del futuro y el de la línea temporal original, vieron en su poder una oportunidad única para cumplir su visión. Zamas del futuro, ya acostumbrado a sus métodos despiadados, vio en Black la herramienta perfecta para ejecutar su voluntad. Mientras tanto, Goku Black, lleno de convicción y poder, vio en ese Zamas del futuro la confirmación de lo que quería ser. Juntos, se convirtieron en una fuerza imparable, dos dioses dispuestos a purgar al universo. El mundo en realidad es espléndido. Pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Y esa es la razón por la que vamos a exterminar a los mortales para regresar este mundo a su antigua gloria. Hasta el momento nos hemos deshecho de una gran cantidad de mortales. Y ahora los seres que poseen la inteligencia para viajar a través del tiempo, seres violentos que viven en una eterna guerra, los seres más detestables del universo. Los humanos son los siguientes. Al ser los más detestables, deben sufrir un castigo inolvidable. Temblarán de miedo sin esperanza alguna, para nunca más recuperarse. Algo que quiero aclarar, es que Majin Buu no se demoró mucho en matar a casi toda la humanidad, sin embargo, el Kaiosama se tardó demasiado.
Esto no quiere decir que Majin Buu sea más fuerte o mejor, sino que, a diferencia de Buu, que destruye por instinto y velocidad, Zamasu actúa con frialdad y estrategia. Ya que, va eliminando ciudad por ciudad, dejando vivos solo a algunos humanos por diversión, o como testigos del castigo divino. Prácticamente el Goku sin derecho es un sádico. Ahora sí, continuando con el video. Zamasu aún no había alcanzado su forma final, porque su contraparte futura, ya convertido en Kaioshin tras asesinar a Boas, había hecho lo impensable, usar las superesferas del dragón para volverse inmortal. Y cuando ambos Zamasu, el del presente y el del futuro, unieron sus cuerpos y voluntades nació algo aún más temible. Zamasu fusionado. Era la fusión entre la inmortalidad y el poder. Entre la divinidad absoluta y la ideología corrupta. En ese estado, Zamasu se veía a sí mismo no solo como un dios justiciero, sino como la encarnación misma de la justicia. Pero su forma perfecta pronto comenzó a agrietarse. Su cuerpo se deformó. Su rostro, símbolo de su divinidad, se retorció por dentro. Porque incluso los cuerpos inmortales no pueden sostener una mente quebrada. Y es aquí donde vale la pena mirar más allá de Zamasu, para entender por qué su visión era una aberración entre los dioses. Boas, su maestro, creía en el libre albedrío y la evolución. Bills, el dios de la destrucción, entendía que el caos y la creación son parte de un ciclo. Incluso Zenosama, la figura suprema del multiverso, no actúa por odio, ni por juicio sino por equilibrio. Pero Zamasu rompió ese principio. Impuso su voluntad por encima del orden divino. Y su final fue tan radical como su ideología. Además, para detenerlo, no bastó con guerreros ni con técnicas. Hubo que borrar todo. Y así terminó la cruzada de un dios que quiso corregir la imperfección creando un desastre mayor. En conclusión, Zamasu creyó que podía imponer su visión del bien al universo, que podía destruir lo que no entendía, lo que le parecía imperfecto. Pero su trágico error fue pensar que el universo debería adaptarse a su visión, y no él a la naturaleza de la vida misma. A través de su historia, Zamasu nos muestra que incluso los más grandes ideales pueden corromperse cuando se ignoran las complejidades y las contradicciones inherentes a la existencia. Su caída no solo fue un fracaso como Dios, sino como pensador, como alguien que no entendió que el verdadero equilibrio no viene de la eliminación de lo imperfecto, sino de aprender a convivir con ello. Zamasu, el dios que quería destruir a los mortales por creer que su vida carecía de valor, terminó siendo una de las figuras más trágicas y complejas de Dragon Ball Super. Porque, al final, lo que realmente lo consumió no fue su odio hacia los mortales, sino su incapacidad para comprender que la perfección no existe. Antes de terminar con el video, quiero decir que muchas personas están de acuerdo con Zamasu, me refiero a eliminar el mal y no a los mortales. En este caso, los que representan al mal son los criminales, ya que estos solo piensan en sí mismos. En lo personal, entiendo el deseo de justicia de estas personas, sé que la maldad en el mundo es real, y los crímenes no pueden ser ignorados. Pero, eliminar a los criminales no elimina el mal de raíz. Porque el mal no es solo una persona, es un patrón, una idea, una reacción a un entorno. Si destruimos a quienes lo cometen sin buscar entender el porqué, solo estaríamos alimentando otro ciclo de violencia. La verdadera justicia no es solo castigo, también es restauración. Si en vez de desear en convertirnos en juez o verdugo, usamos ese deseo y esperanza para cambiar las condiciones que generan criminales. Te digo esto, porque la maldad está impresa en cada uno de nosotros, que a diferencia de los animales, nosotros sí poseemos razón. Sin embargo, eso no quiere decir que todos seamos listos e inteligentes, existe ignorancia, amor, maldad, y muchas cosas negativas y positivas en este mundo. Nosotros necesitamos esa maldad para poder entender mejor lo bueno. Por ejemplo, supongamos que una chica se burló de ti, jugó con tus sentimientos, y escupió en tu dignidad. Debido a eso, vas a encontrar varios sentimientos negativos en ti. Sin embargo, aquí tienes dos opciones. Una es pensar que todas las mujeres son iguales, y por eso, vas a creer que tienes el derecho a tratarlas mal solo por una experiencia negativa que tuviste. O la otra opción es que, gracias a esas emociones perjudiciales que obtuviste por ese rechazo, vas a evitar hacer lo mismo a otras personas, ya que, no quieres que esas personas sientan lo mismo que tú sentiste. Las cosas malas que te pasen, no lo utilices para justificar tus acciones negativas y dañinas, úsalas para poder mejorar, aprender, y evitar de hacer lo mismo que te hicieron a ti. Porque a nadie le gusta ser tratado mal. Si la gran mayoría de los ciudadanos fuéramos buenos, inteligentes, tolerantes, y sobre todo, si todos nosotros en vez de ver los errores de los demás vemos nuestros propios errores, necesariamente los criminales y malas personas dejarían de existir.
Por esto yo creo que Zamas es el dios que perdió la fe en los mortales. Muchas gracias por ver el video completo. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete activando la campanita.